Bueno, iniciando con el curso de bioquímica de carbohidratos que les había comentado en Instagram, que es la principal red social que uso, vamos a empezar a desarrollar este tema, pero lo quiero hacer de una forma ordenada y principalmente para que ustedes puedan pasar sus exámenes, o si a última hora están viendo este video, tengan una base para que puedan hacer su examen. Y este video va a tratar principalmente de una pequeña introducción, para no hacerles larga la plática, perdón, que vamos a abarcar aquí: la definición de un carbohidrato, vamos a hablar acerca de su importancia biológica y por último vamos a terminar con su clasificación. Súper sencillísimo. Iniciemos. Bueno, a un carbohidrato es considerado como un compuesto ternario, ya que tiene tres moléculas principales en su estructura. Están hechos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto sí te lo van a preguntar. Moléculas que constituyen un carbohidrato: carbono, hidrógeno, oxígeno. Súper sencillo. Lo siguiente es que a lo largo de la historia ha recibido muchos nombres, ya sea glúcidos, glícidos, azúcares, sacáridos, carbohidratos, hidratos de carbono, e inclusive ha recibido el nombre de osas. Esto viene de francés. Y bueno, etimológicamente vamos a encontrar que los carbohidratos deriva del griego glicos, que significa dulce, del latín sacáridos, igual que significa dulce, y ya saben de lo que estamos hablando. Los carbohidratos son dulces. Y bueno, ¿dónde lo voy a encontrar? En ambos tejidos, tanto en tejido vegetal como en tejido animal. En el tejido vegetal va a sintetizar carbohidratos a partir de un proceso que se llama fotosíntesis, y en el tejido animal igual lo va a sintetizar a partir de aminoácidos, por ejemplo, pero también puede catabolizarlo, que es una de las principales funciones que hace con estas moléculas de carbohidrato en tejido animal. Lo siguiente es que vamos a tener aquí una fórmula general, esta que ven aquí en negro. Esta que ven aquí en rojo igual es una fórmula que se la pueden encontrar, pero no es muy utilizado, porque se decía que por cada molécula carbonada, esta molécula estaba hidratada. Por eso era conocido como hidratos de carbono. Y si esta fórmula, la desarrollamos, vamos a encontrar que no aplica en la mayoría de los casos de estas moléculas. Por lo tanto, vamos a utilizar más esta que está aquí. Apúntenla, más adelante voy a poner aquí en las fórmulas para que me entiendan cómo se interpreta esta fórmula. Grupos funcionales presentes en los carbohidratos vamos a tener principalmente tres: el grupo aldehído, cetona y el grupo hidroxilo. Entonces, aquí tenemos al aldehído, aquí tenemos a la cetona, aquí tenemos el radical hidroxilo. ¿Cuáles son las principales diferencias? Quiero que observen este carbono unido doble enlace al oxígeno. Entonces, este va a jugar un papel importante, ya que este aldehído, por ejemplo, ya pueden ver aquí el carbono unido a doble enlace al oxígeno está unido a un carbono, en el caso del aldehído, pero en su otro radical está unido a un hidrógeno. Pero en el caso de la cetona no. El carbono, que está unido a un doble enlace al oxígeno, en sus ambos radicales está unido a carbono y carbono. Entonces el aldehído solamente está unido a un carbono y la cetona está unido a dos carbonos. Esto quiero que lo procesen, porque ahorita que pongamos igual aquí la fórmula, vamos a ver cómo están representadas estos dos grupos funcionales. Y lo siguiente son los polialcoholes, o el radical hidroxilo que se ve aquí, que es básicamente donde yo tengo una molécula de carbohidrato unido a un radical hidroxilo. Y bueno, entonces aquí pues pueden ver aquí un compañero, ¿no?, que está asombrado porque acaba de descubrir que las dos moléculas de carbohidratos más pequeños es el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Cómo así? Miren, esto ¿quién lo dice? Lo dice la fórmula general. Entonces, yo aquí tengo mi fórmula general, ¿no? Dice que tengo un carbono, dos hidrógenos, un oxígeno, y está entre paréntesis. El paréntesis quiere decir que lo voy a multiplicar por esta n, ¿no? ¿Y esta n qué es? N es un número mayor o igual a 3, o sea que aquí pongo un 3, ¿no? Entonces, carbono por 3, 3 carbonos, 2 hidrógenos por 3 son 6 hidrógenos, oxígeno por 3 son 3 oxígenos, perdón. Si trasladamos esta fórmula a esta molécula que tenemos aquí, por ejemplo la dihidroxiacetona, lo desarrollamos. Y sí, efectivamente, tenemos aquí un 3 por un carbono, son 3 carbonos, contamos 1, 2, 3 carbonos. Si pongo aquí el 3 por 2 hidrógenos, son 6 hidrógenos, contamos 2 y 2, 4, 5 y 6 hidrógenos. En el caso del oxígeno, oxígeno por 3 son 3 oxígenos, entonces tengo yo aquí 1, 2 y 3 oxígenos, entonces cumple la regla. Ojo, esta regla también aplica para moléculas de 4, 5, 6 carbonos, etc. Y lo siguiente es los grupos funcionales.
Recuerdan que les había dicho que el aldehído se caracteriza porque tiene el carbono unido al doble enlace, al igual que esto, ¿no? Tiene carbono unido al doble enlace con oxígeno, pero que este carbono solamente está unido a un carbono. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos el aldehído, aquí mismo su mismo nombre lo dice aldehído. Tenemos aquí, ubicamos aquí el carbono unido al doble enlace con el oxígeno y vemos que efectivamente aquí está unido a un solo carbono y aquí pues, no hay unión con otro carbono. La acetona, buscamos aquí no hay buscamos aquí por ejemplo, aquí tenemos el carbono unido doble enlace con el oxígeno. En un radical tiene un carbono y en otro radical tiene igual otro carbono. Por lo tanto, esto es una acetona y esto es un gliceraldehído. Súper sencillísimo. Así es como lo van a ubicar ustedes. Y por último, el grupo funcional, el radical hidroxilo. Este grupo hidroxilo, ¿cómo lo van a ubicar? Pues es un carbono unido a una molécula de hidrógeno y oxígeno. Y entonces aquí tenemos varios. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otra. En esta siguiente molécula igual tenemos otra y aquí tenemos otra. ¿Cuál es la importancia de estos grupos funcionales? Aprenderse cómo están estructuradas en estas moléculas para identificar y darles nombres. Y lo siguiente es que gracias a estos grupos funcionales, estas moléculas de carbohidratos pueden reaccionar con cualquier otro tipo de molécula. Y el segundo punto que vamos a mencionar es la importancia y las funciones de estos grupos funcionales, de estos carbohidratos, perdón. Entonces, ¿cuál es la importancia? La primera, tenemos que va a ser de transferencia energética. Y así a los carbohidratos, si yo tengo un gramito de carbohidrato, me va a aportar 4 kilocalorías de energía. Y esto apúntelo porque se lo van a preguntar. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? La papa, el trigo, etcétera. Todos estos que pueden poner aquí. El maíz, que te van a aportar carbohidratos. Porque dijimos que los que elaboran carbohidratos también son los vegetales, ¿no? Lo siguiente es que va a ser acerca de un proceso que se llama reconocimiento celular y proteico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Por ejemplo, aquí yo tengo, aquí de ejemplos puse a las inmunoglobulinas, la fertilización que se da entre el espermatozoide y el óvulo, el sistema AB0 de las células, pero de forma general aquí tengo una célula, un eritrocito, y aquí tengo estas rayitas que están saliendo que se les llama receptores. Esto sirve para reconocer moléculas. Entonces, en el caso, por ejemplo, si esta fuera un óvulo y aquí tenemos un espermatozoide, ¿cómo se van a reconocer ambos? Gracias a que estos receptores que están aquí están hechos de carbohidratos y estos saben específicamente cómo van a interaccionar. Entonces, están hechos, la siguiente importancia o función es el reconocimiento celular. La siguiente importancia o función es de reserva energética. Ya dijimos, si lo tengo en ambos tejidos, como en tejido animal, como en tejido vegetal, en ambos tejidos, si yo tengo un exceso, obviamente lo voy a almacenar, porque sé que en un futuro, si quiero realizar un trabajo, tengo que sacar esa reserva para utilizarlo. Entonces, en el tejido vegetal, lo almaceno en las semillas en forma de almidón. Esto es pregunta de examen. ¿Cómo se almacenan los carbohidratos en los tejidos vegetales? En forma de almidón. En el caso del tejido animal, lo vamos a almacenar en dos órganos, en el hígado y en el músculo. Esto grábenselo porque más adelante vamos a ver el metabolismo de este glucógeno en estos dos tejidos. Pero bueno, ¿cómo se reserva el carbohidrato en el tejido animal? En forma de glucógeno, y esto sí te lo van a preguntar. Ya saben, ¿no? En el tejido animal lo vamos a reservar en el hígado y en el músculo. Y bueno, aquí está, ¿no? La papa y el hígado, pues, para representar ambos. Y lo siguiente es que aparte de darme reserva energética, reconocimiento celular y me da aporte energético, también van a formar estructuras en mi cuerpo. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar yo? Pues bueno, estas son las tres que te van a preguntar en tu examen, ya seas biólogo o del área de ciencias biológicas y de la salud, medicina, enfermería, etc. Porque son lo más general, vaya. Entonces, el primero va a ser la pared celular. Esto es una célula vegetal. Esto que se ve aquí en verde es su pared celular y está hecho principalmente de celulosa. Aquí no lo puse, pero anótenlo. En forma de celulosa. Esta pared celular, si nosotros, por ejemplo, la madera lo encontramos dura, es gracias a esta celulosa que forma parte de sus paredes vegetales de la célula. El siguiente es acerca del exoesqueleto de ciertos insectos, como por ejemplo aquí tengo un escarabajo. Este que ven aquí es su exoesqueleto. O sea, nosotros tenemos como humanos endoesqueletos, o sea, huesos internos. Ellos tienen exoesqueletos, que este es como de tipo caparazón.
¿Pero de qué está hecho este tipo como caparazón? Principalmente de carbohidrato. ¿Qué tipo de carbohidrato? Quitina. Anótenlo, es lo que te van a preguntar. Y por último lo vamos a tener en las bacterias, en su pared igual. Van a tener un tipo de, aquí mira, que dice aquí, mucopolisacáridos. Aquí dice sacáridos, recordemos que así igual se les denomina los carbohidratos. Entonces van a estar hechos su pared principalmente de carbohidratos. ¿De qué tipo? De tipo mucopolisacáridos. Tenemos aquí que van a ser precursores lipídicos y de factores vitamínicos, como precursores lipídicos como ¿cuál? El inositol y como la vitamina C. ¿Cómo así? Pues van a pasar por un proceso de conversión, por así decirlo. Yo tengo una glucosa y lo puedo pasar a ser inositol. Es básicamente lo que puede hacer. ¿Y qué es lo que significa esto? Que de un carbohidrato lo puedo pasar a ser a lípido. Ojo con eso. Y por último, cuando yo tengo una célula aquí y una célula aquí, o sea, una célula, estas dos células van a interaccionar. ¿Cómo van a interaccionar? Por medio de carbohidratos. Son como cables que van a conectar ambas células. Y ese espacio se le llama matriz extracelular, por eso le puse así. Y es como en biología o en medicina los abreviamos como MEC, la matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular, ¿cuáles son los tipos de carbohidratos que van a conectar ambas células o van a hacer que interaccionen? Pues principalmente ácido hialurónico y ácido condroitin sulfúrico. Entonces, estos dos es lo que a nosotros nos van a dar la principal característica, ¿no? Y aquí tenemos representados. Esto que ven aquí es la membrana celular. Esto que ven aquí ustedes en color amarillo es la colágena. Y esto que ven aquí ustedes es representados en otros colorcitos. Principalmente son carbohidratos. Que si ustedes lo observan, miren cómo se dispersan. Entonces esto sirve que si está una célula aquí y aquí una célula por ejemplo aquí arriba, esos van a hacer para que se conecte e interaccionen y aparte ocurran ciertos procesos celulares aquí en este espacio que dijimos que se llama matriz extracelular. Y por último, ya para acabar con la clasificación, vamos a ver que los carbohidratos se clasifican de tres formas. La primera es de monosacáridos. ¿Qué quiere decir esto? Mono es de una sola unidad de carbohidrato. La siguiente es de oligosacáridos, algunas cuantas moléculas de polisacáridos. ¿De cuánto? De 2 a 10 moléculas. Pero si yo quiero hablar más de 10 moléculas, le llamo polisacáridos. Poli es de mucho. Principales características: los monosacáridos, si yo tengo una sola molécula de carbohidrato y lo rompo, ya pierde su estructura de carbohidrato, porque lo hablamos nosotros al inicio en el video, en su estructura de grupo funcional y de su fórmula general, que te lo vamos a explicar aquí. Y los polisacáridos, como son muchas moléculas, pues van a tener un alto peso molecular. Bueno, los monosacáridos se van a clasificar dependiendo del número de carbonos. Si yo tengo un monosacárido con 3 carbonos, va a ser conocido como triosas, con 4 tetrosas, 5 pentosas, 6 hexosas, 7 heptosas y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que te van a preguntar a ti en tu examen? De 3 a 6 carbonos. No te compliques más. Y aquí inclusive aquí te pongo aquí los ejemplos de triosas que te van a preguntar. Dihidroxicetona y gliceraldehído, que de hecho está en la primera página de este video, ¿no? Y tetrosas, la eritrosa, la eritrulosa. Pentosas, desoxirribosa, ribosa y ribulosa. Esta estructura que está en el DNA, creo que sí le suena. Hexosas como la glucosa, la galactosa, la fructosa y manosa, que estas hexosas sí, de ley, van a estar jugando muy continuamente con ellas en el metabolismo de los carbohidratos. Y aquí tenemos un ejemplo de hexosa. Contamos carbonos, dijimos que hexosa es de 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, es una hexosa. Como yo ya sé, más adelante les voy a explicar a ustedes cómo identificarlo. Esto es una glucosa. Y esto que están aquí es un monosacárido. Ojo, solamente es uno. Pero si agarro uno aquí y le pego otro aquí, ya van a ser 2 monosacáridos. Por lo tanto, entra en la clasificación de oligosacáridos, o sea, de 2 a 10, ¿no? 1 más 1 son 2 y esos son llamados disacáridos. Y esos disacáridos, si yo agarro una molécula, pongo uno aquí, ya van 2. Y si pongo otra aquí, ya son 3. Son conocidos como trisacáridos. Pero si aparte le quiero agregar otra más, forman 4 y se van a conocer como tetrasacáridos. Ejemplos muy sencillitos. ¿Y qué es lo que te van a preguntar en tu examen? Ejemplos de disacáridos: maltosa, lactosa, sacarosa. Y aquí tienes un ejemplo, ¿no? En el caso de la maltosa, que está hecho aquí de glucosa más glucosa, yo agarro una glucosa y le pego otra glucosa, son 2 disacáridos. Sencillísimo. Lactosa es una glucosa y una galactosa.
Sacarosa es una glucosa y una fructosa. Ojo, esto apúntenlo porque es lo que te van a preguntar. Si te van a preguntar así. La lactosa, ¿de qué está compuesto? De glucosa y galactosa. Te pueden preguntar, la sacarosa, ¿cuáles son sus principales componentes? Glucosa y fructosa, no hay más. Trisacáridos, principalmente la rafinosa, que es la que más preguntan. Más adelante vamos a ver por qué. Pero en el caso de la rafinosa, ¿de qué está hecho? Aquí vamos a ver su estructura. Está hecho de una glucosa, una fructosa y una galactosa. Son 3 monosacáridos que forman un trisacárido. Y por último, el tetrasacárido, si es que te lo llegan a preguntar, lo que más preguntan es la estaquiosa, que está hecho de galactosa más otra galactosa más la glucosa y una fructosa terminando. Entonces 1, 2, 3, 4 tetrasacáridos. Pero dijimos que van de 2 a 10. Bueno, también fueron moléculas más grandes, pero esto es lo que más preguntan en el examen. Inclusive se quedan aquí, entre disacáridos y trisacáridos. No se rompan tanto la cabeza estudiando. Lo otro son los polisacáridos, que están hechos más de 10 moléculas de monosacáridos, ¿no? Aquí llegamos hasta 4, pero aquí son más de 10. Para clasificar a los polisacáridos entramos un poco en controversia, ya que lo vamos a clasificar en relación a que si es un solo tipo de carbohidrato o son diferentes tipos. Y así tenemos en su clasificación de los polisacáridos a los homopolisacáridos, que son un solo tipo de carbohidrato, y tenemos el lado contrario, que son los heteropolisacáridos, que son diferentes tipos de carbohidratos. Los ejemplos más sencillos de homopolisacáridos tenemos al almidón, al glucógeno, a la celulosa, a las pectinas y a la quitina. Y aquí, por ejemplo, les pongo aquí al almidón, que esto es una glucosa, o sea, son muchas glucosas. Y me preguntarás, bueno, es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de glucosa. Me dijiste que son 10. Es que observa aquí los puntos suspensivos, pues. Esto se refiere a que hay más de estas moléculas unidas aquí. Y el glucógeno igual son glucosas, igual que la celulosa. ¿Cuál es la principal diferencia? Esto que ven aquí, sus tipos de enlaces. Aquí hay un enlace alfa 1,4, aquí hay un enlace alfa 1,6. No te grabes todavía esto, lo vamos a hacer más adelante. Solo quiero que te quedes con lo siguiente. Los homopolisacáridos son carbohidratos que están hechos de un solo tipo de monosacáridos. Con este caso del almidón es pura celulosa, pura glucosa, perdón, glucosa. El glucógeno igual es pura glucosa. El área contrario que habíamos mencionado son los heteropolisacáridos, que están hechos de diferentes tipos de carbohidratos. O ya sea un carbohidrato más una proteína, un carbohidrato más un lípido. Y esos son los heteropolisacáridos, porque no nada más vas a encontrar un solo tipo de carbohidrato. Vas a encontrar el carbohidrato hecho con otra cosa. Lo que tienes que grabarte, lo que te van a preguntar en el examen, es el glucosaminoglucanos. El ejemplo más clásico es el ácido hialurónico. Tenemos a proteoglucanos, peptidoglucanos, glicoproteínas, que lo vamos a ir platicando más adelante, un poquito. Pero bueno, aquí les pongo un ejemplo del ácido hialurónico, que está hecho de dos tipos, ¿ya vieron? Ácido D-glucurónico y N-acetilglucosamina. O sea, si fuera un monosacárido, estuviera hecho solamente de N-acetilglucosamina, así sucesivamente. Pero no, es un hetero, está hecho de dos cosas diferentes. ¿Cuál es la principal característica? Que mira, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4. Aquí no hay 4, pero dice arriba de 10. Obviamente, igual como les dije, estos son muchísimos más pegados aquí. Son dímeros, se les llama así porque está hecho de ácido D-glucurónico y en glucosamina. Aquí tenemos lo mismo, pues se le pega de 2, aquí un dímero, otro dímero, así, y sucesivamente se hace larguísimo. Y esto es conocido como el ácido hialurónico, que ojo, es un carbohidrato de tipo heteropolisacárido. El ácido hialurónico no es una proteína. Entonces, les paso el tips para los que dicen que el ácido hialurónico es una proteína. Y bueno, con eso terminamos. Me pueden encontrar en las redes sociales como Elidio Cruz Antonio, en mi cuenta personal o en mi cuenta que tengo más seguidores, que es donde me pidieron este video. Me encuentran como B Medicina, o en Facebook igual me pueden encontrar como B Medicina. Y esto pongo mis redes sociales así con el fin de que me sigan, me puedan solicitar la presentación si lo ocupan ustedes. Por ejemplo, esta está muy buena, esta que está aquí, la clasificación. Ya si tienen alguna exposición o algo de último momento y no tienen dónde sacar el material, pues aquí está. Nada más escríbanme y ya saben cuáles son mis redes sociales. Y con eso quedamos.